El Señor Jesús nos enseñó lo siguiente. Bueno, Él enseñó públicamente que un reino dividido no podía triunfar. Él lo enseñó cuando hubo una realidad. Cuando Él fue acusado de que Él hacía los milagros y hacía las obras por causa de Satanás y no por causa de Dios. Y Él dice, ¿cómo así? O sea, yo he sido enviado por Dios. Yo he sido enviado por el Padre. Ahora, si Satanás se está dividiendo, pues él va a perecer. Mis hermanos, cuando una familia se divide, por lo general perece. Cuando la iglesia se divide, por lo general perece. Nosotros somos la familia de Dios. Dios ha llamado a su pueblo a perseverar en la unidad. Muchas veces nosotros pensamos que la unidad es una unidad de pensamiento, o sea que todos tenemos que estar de acuerdo. Y hay muchas cosas que nosotros no estaremos de acuerdo. Nuestro hermano Robinson estaba orando por tener sabiduría para criar a nuestros hijos. Hay padres que tienen que tomar decisiones drásticas referente a sus hijos, porque sus hijos lo necesitan. Hay otros padres que van a usar otro método diferente. Cada uno de los padres acá en la iglesia, Dios le dará sabiduría para criar a sus hijos. Tenemos un principio básico y fundamental que es la Escritura. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Nuestra fe. La Escritura dice una iglesia, una doctrina, el Señor Jesucristo. Dios manda a la iglesia que estemos unidos, pero no todos estamos unidos en muchas cosas. Para muchos opinan, voy a hacer un ejemplo. Hay muchos hermanos en la iglesia que tienen mascotas y no es pecado tener mascotas. Pero para otros hermanos no. Yo desde niño crié mascotas. Pero yo decidí, ahora que soy padre de familia, no tener mascotas. Por mi trabajo, por mis hijos, por muchas razones. Pero el tenerla o no tenerla no implica pecado. Pero la diferencia que yo tengo con los hermanos que amo, que tienen mascotas, pues no va a hacer que yo me desuna con ellos. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la unidad no está basada en la unidad de pensamiento o de criterios referente a algunos temas. Dios nos da la libertad de conciencia para poder decidir. La misma palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Sin embargo, mis amados hermanos, la unidad no es un acto meramente humano que está basado en la intención del corazón, en los buenos deseos o en la empatía. O sea, yo me caigo bien con este grupo de personas, entonces yo me quedo aquí. Porque si esta es la unidad que nosotros tenemos, es una unidad muy frágil. Porque si es mientras que yo no tenga problemas, mientras que no tenga diferencias, que yo voy a estar unido en la iglesia, ¿qué va a pasar cuando yo tenga diferencias? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedería si los matrimonios están unidos bajo la idea de que todo va a estar bien? Que no hay problemas. ¿Sería posible que un matrimonio subsista? ¿Cierto que no? No. Nuestra unidad está basada en la unidad que proporciona nuestra fe en Jesucristo, que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando decimos que no somos seguidores de hombres y decimos que somos seguidores de Cristo, nos lleva
a una acción de sujetarnos a la iglesia donde Dios nos ha puesto, a la familia donde Dios nos ha puesto y a las capacidades y dones que Dios me ha dado. Muchos de nosotros quisiéramos tocar algún instrumento, pero muchos de nosotros no tenemos el don. Yo me he inscrito como unas 3 veces para querer tocar guitarra y la toco, pero no le saco música. No le saco una buena nota. Pero hay hermanos que tienen el don. Y no lo aprovechamos. Esperamos que sí. Ahora, mis hermanos, la oración de nuestra iglesia y del Señor Jesucristo es que nosotros seamos uno en Cristo Jesús. ¿Por qué la disertación? Porque dice que Dios aborrece 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Y esta última es a las personas, dice acá, el que siembra discordia entre hermanos. En la iglesia llegan personas, y yo quiero que escuchen bien porque Dios, miren, para mí es muy triste que posiblemente por no lastimarnos nosotros nos callemos las cosas. Yo les voy a decir unas cosas, mis hijos son sus hijos. Y sus hijos son mis hijos. Y si nosotros no los cuidamos, va a venir el devorador. ¿Saben quién es el devorador? Es Satanás. Pero Satanás no viene como una aparición mística. Él viene a través de sus agentes. Y sus agentes son aquellos que vienen a destruir la iglesia. La Biblia habla. A veces vienen personas que dicen ser pastores y no son pastores. Vienen a dividir la iglesia. Tienen conocimiento. A veces vienen miembros que dicen ser miembros de la iglesia, pero no son miembros. Vienen a dividir la iglesia. Y es lo que vamos a aprender hoy. Dios aborrece la división o la destrucción de las familias y de la iglesia. Pero mis hermanos, esta es nuestra familia. Nuestros niños pequeñitos son todos nuestros hijos. Y todos tenemos que correr a asistirnos unos a otros. Nuestros jóvenes son todos de nosotros. Y nuestro hermano daba una razón en la oración. Decían, porque son tuyos, Señor. No son míos solamente. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor aborrece y abomina a los que vienen a dividir, a destruir, a los que vienen a poner discordia entre los hermanos. Hoy tenemos que comprender este gran llamado. Es una realidad que pasa en todas las iglesias. Nosotros no podemos bajar la guardia. Puede venir un joven, una señorita, puede venir un adulto a querer dañar la iglesia y la armonía de la iglesia. No es que la iglesia sea perfecta y que no hayan problemas, porque tendremos problemas. Pero ¿qué van a hacer ustedes si alguien ve destruyendo a Juan David? ¿Se van a callar? No, lo defendemos. ¿Y cómo lo defienden? Acudiendo a sus padres. ¿Cómo van a defender la iglesia? Cuando ven a algún miembro de la iglesia obrando mal y van al consistorio y dicen, pero es que no van para destruirlo, sino van para ¿qué? Para ser ayudado. Porque ¿qué hacemos si el hermano Pepito, acá no hay ninguno que sea Pepito, ¿cierto? No. Listo, el hermano Pepito está en pecado, yo lo veo en pecado. Yo que digo el domingo, no nos juntemos con ese, porque es pecador. ¿Qué estoy haciendo? Sembrando una discordia. ¿Qué pasa si hubieran, por decir, están surgiendo en nuestra iglesia hombres como Robinson, como el profesor Diego, que están enseñando y que sean excelentes predicadores y después digan, no, es que yo voy a la iglesia porque es que hoy enseña el profesor Diego, no, es que hoy no voy porque enseña el pastor Juan José, o no, porque va a enseñar nuestro hermano Robinson? No, es que eso es muy aburrido, yo no lo entiendo.
Eso es discordia, mis hermanos. ¿Saben? Vamos a ir busquen en su Biblia, 1 de Corintios, capítulo 1. Vamos a ir al versículo 10 en adelante. Pablo escribe a una de las iglesias para poder decirle, esto es en el Nuevo Testamento. 1 de Corintios, capítulo 1, del versículo 10 en adelante, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El apóstol Pablo, el pastor que ha fundado la iglesia, el pastor que ha asistido a la iglesia, que ha puesto líderes, se entera por otros hermanos de otra iglesia que está habiendo contienda y divisiones. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y hay unos que son más espirituales. ¿Saben qué decían estos? Yo soy de Cristo. ¿Y saben qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo, a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mis hermanos, miren lo horrible que estaba pasando en la iglesia. Algunos hermanitos, por el afecto que tenían, algunos hermanos con el tiempo van a admirar a alguna persona, van a admirar su enseñanza, van a admirar el don que él tiene. Pero cuando ellos digan: yo soy de fulano, yo soy de sultano, yo me quedo siguiendo una persona, y no se quedan en la iglesia, ya sea que esta persona se va o no se vaya, están dividiendo la iglesia. Aún aquellos que dicen que yo soy de Cristo, ¿saben qué estaban diciendo? Que ellos no se sujetaban a ninguna autoridad. Hay personas que dicen que yo soy de Cristo y no se sujetan a ningún hombre, que no tienen ningún pastor. Y la Biblia está condenando esta actitud, porque está dividiendo la iglesia. Pues por un sencillo principio. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Pero Cristo ha dejado pastores y ancianos para gobernar. Si yo sé que Cristo es mi cabeza, pues yo tengo un pastor. Si no tengo pastor, no soy oveja o soy una oveja perdida. Y si yo no me puedo sujetar como oveja, pues seré una cabrita. Y las cabritas no son del reino de Dios. Así de sencillo. Pablo está exhortando a la iglesia: sé que entre vosotros hay divisiones, pero ustedes deben estar perfectamente unidos, no siguiendo a hombres, sino siguiendo a Cristo. Pero es en la iglesia donde Dios te añadió. Porque esto es una familia, mis hermanos. Esto es una familia. ¿Ustedes qué saben si pasaría si nuestro hermano que está enseñando o está predicando, su matrimonio se disuelve? ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Y qué pasaría con su predicación? Se acabaría. ¿Qué pasaría si los hijos del pastor se desvían? La iglesia sufriría. Y su llamado sería puesto en tela de juicio. Por eso nosotros tenemos que comprender. Pablo está preocupado y dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Por qué ustedes se están dividiendo? Miren, ayer yo recibí un correo de un pastor escribiendo a las diferentes iglesias presbiterianas, diciendo: estoy preocupado por la falta de unidad entre ustedes.
Y yo lo llamé, yo le dije, pastor, dígame cuál es mi pecado. Yo no me he dividido de nadie. Pero debemos reconocer que somos seres humanos. El ser humano es impredecible y muy complejo. Sin embargo, debemos rogar por estar unidos y no ser instrumento para ser divisores. ¿Saben? El Señor Jesús, cuando va a abandonar esta tierra un tiempo antes, Él va a orar por sus discípulos. ¿De qué manera? Juan capítulo 17, por favor. Juan 17. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El deseo de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Él deja 11 hombres. 11 hombres que le siguieron, que aprendieron, que nosotros los conocemos como los apóstoles. 11 hombres que caminaron 3 años y medio aproximadamente. Comieron, durmieron, hicieron amistad juntos. 11 hombres que van a tener discípulos. Yo no diría extraordinario. Ellos estarían así unidos. Van a venir diferencias. Una de las mayores diferencias es cuando Pedro y Pablo se cogen los dos. Y tienen diferencias en lo que enseñan. Pero el Señor Jesús, anteponiéndose a todo tipo de diferencia, dice: Señor, yo ya no estoy con ellos físicamente. Yo voy a ti. Pero ellos están en este mundo caído. Padre Santo, tú que me los has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Como quién? Como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Versículo 12. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál es ese mal que está Él previendo? Que ellos se dividan, o que venga algo para dividirlos, para separarlos. El Señor está reconociendo esto. En el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, la iglesia y las familias que componen la iglesia tienen que aprender a ser uno. Para aprender a ser uno tenemos que lidiar con nuestros pecados, reconocerlos, arrepentirlos y identificar a las personas que vienen a destruir, a dividir, a dañar. Dios, a través de esta palabra, dice que aborrece y abomina dice al que siembra discordia entre los hermanos. Y Dios, ¿qué dice de la discordia? ¿O qué es la discordia? Del hebreo se desprende los siguientes significados: rencillas, peleas. Tiene una connotación de pervertir la paz. Miren, a veces un comentario suelto puede dividir. Una murmuración en voz baja sobre algo, sobre un tema, sobre una enseñanza, puede dividir. Es pervertir la paz. Aquel que viene a pervertir no necesariamente se va a mostrar como alguien que pelea, como alguien que está en contra. A veces se demuestra, como dice la palabra de Dios, como un ángel de luz.
O sea, viene como diciendo, yo quiero venir a aprender, yo quiero venir a edificar la iglesia. Sin embargo, con sus acciones está mostrando rivalidad, hostilidad, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, ambiciones egoístas, intrigas. Ese es el pecado de la discordia. Cuando uno levanta un falso rumor, un falso chisme, o cuando yo digo lo que a mí me parece, o mis hermanos, a veces cuando a tiempo no comunicamos las cosas. ¿Qué pasaría en un sentido si nosotros vemos una gotera en la llave del agua? ¿Qué pasaría si todos nos quedamos callados y al dueño de la casa no le decimos? ¿Le estamos haciendo un bien o le estamos haciendo un mal? Haciendo un mal. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo el daño y se puede arreglar y no le avisamos. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que hay un murmurador, un chismoso, o cuando un hermano está cometiendo pecado y nosotros no avisamos a tiempo? Estamos obrando mal. Estamos obrando mal. La pecaminosidad de la discordia es la manifestación, mis hermanos, de la práctica del orgullo. ¿Saben por qué el hermanito, o si lo podemos llamar hermanito, o la persona que vino a sembrar discordia, o división, pelea, engaño, maldad en la iglesia, está ahí? Porque es una persona orgullosa. A veces por orgullo nosotros no hablamos. Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Será que yo soy un entrometido? ¿Será que si yo le digo al anciano, no, es que mire, yo vi esto o vi aquello, o este hermano me agarró y me habló y me dijo mal sobre usted? Porque a veces hacemos eso. Alguien viene y nos habla mal, me dice, a mí, por decir, a mí me pasó algo muy particular hace muchos años. Yo tenía el ministerio en la iglesia de las comunicaciones, de las grabaciones. Yo grababa la predicación del pastor. Y un hermanito se puso a hablar mal de mí. Bueno, no era hermanito, era una hermanita. Hablar mal de mí. Sí, no, y ¿saben qué es lo curioso? Que empezó a hablarle mal de mí al pastor. Y el pastor no me dijo absolutamente nada. ¿Saben cómo yo me enteré? Porque él había olvidado apagar el grabador después de la predicación, y cuando yo estaba editando me di cuenta. Quedó todo grabado. Todo grabado. No, y si no fuera así, hubiese habido posiblemente malos entendidos. La explicación del pastor me dijo, no, es que yo no creo lo que me dijeron. Sí, pero dígame. Nosotros no podemos aceptar murmuración, críticas u opiniones de otra persona y guardarlo en mi corazón. Mis hermanos, cuando alguien viene y te dice, voy a decirte algo de fulanito, pero me guardas el secreto, usted tiene que decirle lo siguiente: si es algo pecaminoso que yo tenga que hablar, yo lo voy a decir. Si no, no me cuentes nada. Y si por accidente usted vio, miró, por favor comuníquelo, porque a tiempo puede salvar una vida. No importa lo que sea. Pero usted se calla, usted está destruyendo. Está sembrando discordia, porque el pecado, cuando está en medio de la familia, cuando está en medio de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Dice la Biblia. Dice que eso crece como si fuera un embarazo. Y posteriormente el pecado da a luz la muerte. Y ustedes quieren ver muertos dentro de nuestra iglesia, nuestros hermanos. ¿Quieren ver dividida la iglesia o quieren ver destruida la iglesia? La iglesia no es nuestra, mis hermanos. Nuestros hijos no son nuestros, nuestras familias no son nuestras. Son de Dios y nuestro deber es para con Dios. Y la Biblia dice que en medio de la iglesia hay estas disensiones. Hoy leímos en Gálatas capítulo 5 las obras de la carne. Si quieren, busquen en sus Biblias, por favor, Gálatas capítulo 5. Pablo escribió a la iglesia de Galacia
Y dijo que en la iglesia de Galacia había hombres y mujeres que manifestaban las obras de la carne, desde el versículo 19, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, a cuales, dice, yo los amonesto. Mis hermanos, no nos escandalicemos cuando veamos estos pecados en la iglesia. Seamos valientes y recurramos a la ayuda. Cualquier papá diría, y yo voy a pedir perdón ahorita porque voy a usar un ejemplo. Mi hermano Andrés, si yo veo a su hijo en pecado y yo le aviso, ¿usted cree que obro bien o obro mal? Porque queremos ayudarle, queremos salvarle la vida. Claro, Felipito me va a decir chismoso, acusete. Claro, pero si yo le digo, es que, Andresito, yo le voy a decir, pero no le cuente quién fue, y él sabe que yo lo vi, él va a decir, yo no vuelvo a la iglesia. Pero miren, cuando él crezca, cuando él salve la vida, ¿saben de las cosas que yo recuerdo más extraordinarias de mi padre? Es las 6 veces que me dio cuera. ¿Saben por qué? Porque yo no me podía ni parar después. Pero él conformó, no es verdad. Yo por 15 días una vez no me podía sentar en el en el colegio. Y yo estaba parado y la profesora me decía, ¿por qué no? Es que no puedo, tengo ronchas en mi pierna. Pero gracias a Dios porque mi papá me jueteó. Porque si no, no sería el hombre que soy hoy. Es verdad, porque me corrigió. La Biblia dice que debemos estorbar a nuestros hijos. Pero cuando nosotros pensamos que todo va bien, ustedes piensan, muchas veces nosotros hemos pensado que la iglesia va bien, va bien, va bien, va bien, y de pronto un hermanito no volvió, o de pronto 2 familias no volvieron. ¿Qué pasó? Había algo que se estaba cocinando en fuego bajito. Habían personas que se habían infiltrado con chisme, con murmuración, o aún con verdad puede ser. Pero ¿qué hicieron con la iglesia? Dividieron. La iglesia es de Cristo, nuestra familia también. Mis hermanos, la pecaminosidad de la discordia es la manifestación del orgullo, de la mentira, de la maldad del corazón, del obrar en contra de la iglesia y de las familias de la iglesia. La manifestación de una mente reprobada. Vamos a Romanos capítulo 1. Mis hermanos, aquel que no es de Cristo es una persona que va a sembrar discordia. Y un cristiano también puede caer en este pecado. Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios entregó a las personas que no creen en Él, que no tienen la fe correcta, que no conocen de Dios, a una mente reprobada, una mente en oscuridad, en tinieblas. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia. ¿Cuál es esa injusticia? Viven en fornicación, viven en perversidad, viven en avaricia, viven en maldad, llenos de envidias, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Casi siempre los hombres que no son de Cristo no tienen misericordia. Ven un pecado y se escandalizan, se rasgan las vestiduras. ¿Saben por qué? Porque no saben lidiar con el pecado. No saben que ellos son pecadores y que Cristo les perdonó sus pecados. Miren, mis hermanos, cualquier persona que sea padre o madre y tiene un hijo que se está perdiendo, nunca obrará en contra de él. Lo abrazará tan duro, tan fuerte, aún con peligro de arañarle o de fracturarle. ¿Para qué? Para alejarlo del pecado. No importa el precio que cueste. Mis hermanos, debemos reconocer
que aquellos que no obran de esta manera, están en pecado. ¿Sí? Nosotros debemos saber eso. La palabra de Dios nos está diciendo y está empaquetando a los hombres que no tienen temor de Dios, que viven en injusticia, en fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y si no, se inventan las maldades, desobedientes a sus padres, necios, desleales. Miren, sin afecto natural. ¿Saben? La deslealtad es cuando tú te muestras amigo, cuando tú te muestras miembro de una iglesia, cuando tú te muestras que amas a la persona, pero tus acciones dicen todo lo contrario. La palabra de Dios dice que los que practican estas cosas son dignos de muerte. ¿Saben por qué? Porque no solamente las hacen, sino se complacen en ellas. Se complacen en ver cómo las familias se destruyen. Se complacen cómo las iglesias se dividen. Ellos están satisfechos porque esa es la tarea para las cuales Satanás los puso en medio de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 20. Segunda de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, dice, quiero ir otra vez a visitarlos, es un tercer viaje. Y él dice, yo no quiero encontrar entre vosotros, porque temo que está pasando en esto. Está habiendo contiendas. ¿Qué es una contienda? La iglesia, había un grupo que estaba peleando con otro grupo. No sé de qué, pero lo estaban haciendo. O habían envidias. Ay, no, es que o el pastor o el consistorio prefiere a fulanito. O prefieren a menganito. Y a mí me desechan. O están llenos de ira, de rabia. O están divididos. O maledicencia. La maledicencia tiene que ver con los malos pensamientos, con yo prejuzgar. Yo veo una persona y yo digo, es que este no es de Cristo, o este sí es de Cristo. Mis hermanos, no te engañes, porque el trigo y la cizaña se parecen tanto que tú no lo puedes identificar. Solamente el segador es Dios. Hay muchos que aquí posiblemente parecen cristianos y no lo son. Y hay otros que no son cristianos posiblemente, y cuando lleguen a Cristo serán verdaderos, soberbias y desórdenes. Primera de Timoteo 6:4. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mis hermanos, hay muchas personas que usan la iglesia para vivir o querer vivir. Y eso es lo que está diciendo. Hay personas que siembran discordia. Hay personas que en vez de decir, pastor, yo no entendí tal cosa, sino van, visitan a las personas en su casa y les dicen, es que el pastor no está enseñando bien. Y yo quiero enseñarles correctamente. Y empiezan a usurpar el lugar del pastor. Acá hay un consistorio, hay ancianos que ven y vigilan. Y ustedes también son veedores de lo que se enseña.
Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mis hermanos, fíjense que no está diciendo que nosotros quedemos callados frente a los pecados ni de nuestros hijos ni de los miembros de esta iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que saquemos a la luz eso. Porque aquel que se queda callado es alguien que estaba sembrando discordia, disensión. Es aquel que se ha pervertido en medio de la iglesia. Dios aborrece y abomina a los hombres, y cuando digo hombres son hombres y mujeres, que siembran discordia entre los hermanos. Todo está bien, pero hay alguien que siembra un comentario. Todo está bien, pero siembra una opinión. Todo está bien, pero dice debajo o a las espaldas de otros para destruir. O se queda callado, porque va a destruir. Pero mis hermanos, no piensen que, como nuevamente les decía, debemos estar de acuerdo en todo. Hay cosas en las cosas no estamos de acuerdo, pero se pueden decir públicamente. Pablo y Bernabé tuvieron algunas diferencias. Pablo le dijo a Bernabé: mire, su sobrino Juan Marcos, que es tan chévere, yo ya no quiero seguir con él porque es un mal discípulo para mí. Pablo era un hombre muy exigente. No paraba en su vida, ni en el ministerio, ni en predicar, ni en hacer esto y aquello. Y este joven dijo: yo no puedo más. No estoy de acuerdo con ese ritmo de trabajo. ¿Y saben qué hizo Bernabé? ¿Qué le dijo? Déjame a Juan Marcos para mí. Yo lo voy a discipular. Tuvieron una diferencia, pero no era una diferencia pecaminosa. ¿Sí se dan cuenta? Hay diferencias en la iglesia que no son pecaminosas. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que la discordia o sembrar discordia es sembrar división, chisme, murmuración, deslealtad, rencilla, callarnos los pecados de los hermanos, es ser egoísta, es exagerar las cosas, es ser ventajoso, es ofender a los demás con nuestras palabras o con nuestras acciones. Porque yo estoy indisponiendo a los demás. Y la palabra del Señor dice que Dios aborrece al divisor, que Dios aborrece al que engaña sutilmente o tergiversa la verdad y que produce confusión. Al rencilloso Dios le da un lugar y es la condenación. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? Vamos a ir al Salmo 133, versículo 1. ¿Saben por qué? Porque Dios nos llamó a reunirnos en la presencia del Espíritu Santo. Dios nos llamó para adorarle, para alabarle. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios ve con agrado, con olor fragante, a una familia que se reúne en armonía, que vive en armonía. Pero si viven agarrados todo el tiempo, los padres con los hijos con los padres, los esposos, Dios no lo ve con agrado. Cuando la iglesia se reúne, no para adorar, sino para el chisme, para la crítica, para la murmuración, Dios no lo ve con agrado. Y a la persona que esté haciendo eso, que viene a destruir, que viene a hacer esa tarea, Dios dice que lo aborrece, porque Dios ve con buenos ojos, con deleite a los hermanos que se juntan en armonía. ¿Saben qué es armonía? Cuando todo encaja perfectamente, cuando todo encaja bien, mis hermanos. Por eso el chisme trae muerte, la murmuración trae maldición, y la discordia
o la división de una familia trae el juicio de Dios. Job capítulo 4 versículo 8. Yo he visto quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosecharán. Gálatas 6 versículos 7 y 8. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Job 15:31. Que no confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues la vanidad traerá su propia recompensa. En el versículo 35, en el mismo capítulo, conciben malicia, dan a luz iniquidad, y su mente trama engaño. Salmo 7:15, ha cavado una fosa y ha ahondado y ha caído en un hoyo que él hizo. Proverbios 1:31, comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Proverbios 22, versículo 8, el que siembre iniquidad segará vanidad, y la vara del furor aparecerá. Y Oseas 10:13, habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira. Dios trae juicio para aquellos que viven de esa manera. Tú puedes pensar, estoy engañando a mi padre, a mi madre, a la iglesia. Tú puedes decir, engaño a todo el mundo. A Dios no se le engaña. Dios dice, aquel que destruye la iglesia, Dios mismo lo destruirá. Así que, mis hermanos, aquel que siembra discordia se está exponiendo a la ira de Dios. Dios advierte que corramos al arrepentimiento y no a desafiarlo. Dios advierte que nosotros paremos nuestra vida que va al despeñadero. Y dice y nos advierte que no hagamos tropezar aún a nuestros hermanos en Cristo. Ustedes saben qué pasaría, y vamos a preguntarle otra vez a nuestro hermano Andrés, si alguien viene y golpea fuertemente a Andrés Felipe, a Daniel. Sí, que lo golpea. Injusto justamente, y lo manda al hospital. Un padre, ¿qué hace? Un padre sale en su defensa. Un padre hace justicia. Un padre, si es posible, lo demanda y lo manda preso. Y es justo. No, y es justo. Mis hermanos, miren, yo no es para sembrar temor, pero todos los que están aquí, los que creen en Cristo, son mis hermanos en Cristo. ¿Sabe qué es lo que me tiene que detener? Yo hacerles el mal. Voy a leer el siguiente texto. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Mateo capítulo 18. ¿Sí? Ya que todos los apóstoles estaban pensando, nosotros somos hijos de Dios. Entonces Él les pregunta, ¿quién es el mayor? Pero les va a hacer caer en cuenta que el uno no es mayor que el otro, ni es más importante que el otro. Si no, le va a decir, ustedes son la gran familia de Dios. Mateo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que se le hundiese en lo porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie
es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Dios advierte, como cualquier padre haría. Dice: cualquiera que cree en mí es como un niño indefenso. Pero ojo, dice, aquel que va a atentar contra mi hijo, que lo va a dañar, que lo va a lastimar, que lo va a hacer caer en un pecado. Dice: más le vale no haber nacido. Más le vale coger e ir desesperado y buscar una piedra de molino. La piedra de molino no era como esas piedritas que usan las abuelitas para moler algo en la cocina. La piedra de molino era una piedra grandísima. Como un yunque. Mucho más grande. Porque era para moler el trigo. Para separar el trigo de la cáscara. Es una piedra que si nosotros nos la amarramos, y nada nos podría librar de llegar a lo profundo y lo profundo del mar. Y Dios dice: más le vale a aquella persona que sirve de tentación o de tropiezo. ¿Y saben qué dice más el Señor en esta porción? Es necesario que nosotros tengamos tropiezos. Es necesario, porque van a venir personas para dividir, para destruir, para romper la unidad de la familia, de la iglesia. Pero hay de aquellos hombres o mujeres que hacen eso. Aquellos que son sembradores de discordia. O sea, que alteran la paz, que alteran la armonía, que alteran todo lo que está pasando. Y eso nos debe traer mucha tranquilidad, porque puede que yo no lo descubra, pero hay de aquellos que hacen eso. Yo como pastor posiblemente yo no puedo advertir el peligro, porque mis ojos son humanos, mi entendimiento es humano, como padre o como esposo. Pero la Biblia dice: ay de aquellos, ay del mundo. El mundo va a ser juzgado con fuego y será destruido. Dice: es necesario que vengan tropiezos. ¿Saben por qué es necesario? Para probar nuestro corazón. Nuestros matrimonios tendrán tropiezos, pero hay de aquellos que sirven de tropiezo. Nuestros hijos tendrán tropiezo, pero hay de aquellos que sirven de tropiezo. Nuestras iglesias tendrán tropiezos, pero hay de aquellos que dividen la iglesia. Es tan racional lo que el Señor comunica. Dice: si tú tienes la tentación, o la tentación te llega por tu mano, por tu pie, por tu ojo, córtatelo, porque es mejor entrar al reino de los cielos así. Corta con aquello que te es tentación, para dividir, para romper la paz o la armonía que hay en medio de nosotros. Amados hermanos, Dios en su infinita misericordia no solamente está denunciando a aquellos que pervierten la paz y la unidad de las familias y de la iglesia, sino está diciendo que la condene y habrá juicio. El juicio es el siguiente. En el último versículo, en el 9 que yo leí, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Hay un lugar apartado para los que no temen de Dios, y se van para ese lugar. Mis hermanos, Dios está hablando claramente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Y una de ellas es el que siembra discordia, el que rompe la paz de su iglesia, porque es la reunión de sus santos es para Él. Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú has sido partícipe de estos pecados, o si eres partícipe de esto, estás a tiempo para arrepentirte.
Das a tiempo para poder confesar tu pecado, no a mí ni a la iglesia, sino al Señor, y corregir tu camino. ¿Saben qué es lo que habla el Señor? Romanos 12, versículos 9 y 10. Dice: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Mis hermanos, es la familia de Dios. Estos niños, estos jóvenes son nuestros hijos. Y cada uno de nosotros, aún con hijos o sin hijos, son nuestros hijos. Nosotros somos sus padres. Y todos somos hermanos. Dios advierte que Él tiene cuidado de la familia. Los múltiples ojos de Dios están cuidando nuestros hijos. En Apocalipsis habla del Señor Jesucristo que no tiene un ojo. Dice que está lleno de ojos. ¿Y saben cómo cuidamos a nuestros hijos? A través de los ojos de todos nosotros. ¿Cómo cuidamos a los miembros de la iglesia? A través de todos los ojos de todos nosotros. Es así de sencillo. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuál es esa misma mente, ese mismo parecer? Somos la familia de Dios. Cuidémonos unos a otros. Ese es un gran llamado. Y cuando hay alguien que esté sembrando discordia, digámosle: hermano, yo no le recibo esa. Si me van a hablar de Yang Lee, yo tengo que llamar a Yang Lee o decirle a la persona: lo que usted me va a decir de él, yo se lo voy a contar a él. ¿Sí se dan cuenta? No me puedo quedar callado, porque ese chisme, esa discordia, puede traer la división de la iglesia. Puede traer la división de la iglesia. Mis hermanos, hemos sido llamados a buscar la paz, a buscar la unidad, a seguirla. Hemos sido injertados en una sola persona y se llama Cristo Jesús. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. El Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, nadie nos puede arrancar de la vid verdadera. Esa es la unidad que nos tiene. Nosotros no estamos unidos por nuestro parecer, no estamos unidos por nuestra intención, estamos unidos porque Cristo nos unió. Por eso el Señor nos dice y nos ve, dice que cada uno que cree es como este pequeñito, y Él señalaba a un niño, alguien indefenso, alguien que tenía que ser enseñado, protegido, cuidado. ¿Pero por quiénes? Por todos nosotros. Ciertamente vendrá el tropiezo. Hay que estar atentos a los que están sembrando discordia, sea en nuestra familia, o sea en los hogares, o sea en la iglesia. Mis hermanos, no nos quedemos callados. Muchas iglesias se han destruido por quedarnos callados. Si alguien viene y te dice: mire, yo no amo a mi esposa y me enamoré de otra esposa, ayúdale, orando por él, exhortándole, acompañándole, hablando con el consistorio. ¿Para qué? Para que lo apoyen. Este consistorio no es un consistorio que va a exponer a nadie. Es un consistorio que va a acudir a los recursos bíblicos para poder llevar a esa persona al arrepentimiento.
Yo les aseguro que mis ancianos y yo no tenemos el ánimo de destruir a nadie bajo un pecado, sino de ayudarle. ¿Eso no haría un padre con sus hijos? Pero claro, no le vamos a decir en la espaldita, darle 2 palmas y decirle, no, está bien, vaya, siga, usted es un hijo de Dios. No, no le vamos a decir eso. El Señor dice que nosotros estamos añadidos a Cristo, que somos pámpanos que vivimos y somos sustentados por Él. O sea, aquel que es cristiano lee la palabra todos los días, ora todos los días, asiste a su iglesia cada domingo, participa de los sacramentos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Saben? Un corazón transformado es un corazón que manifiesta santidad, manifiesta piedad. En Isaías 6, cuando el profeta tiene la visión de encontrarse con Dios, él dice, ¡ay de mí! Estoy muerto. ¿Saben por qué dice eso? Porque se encontró con Dios. Porque dice, de labios soy inmundo. Y recuerden las palabras del Señor Jesús para entender lo que decía el profeta. De la abundancia del corazón habla la boca. El silencio, el chisme, la división, la discordia, la exageración no es de un cristiano, mis hermanos. ¿Saben qué es de un cristiano? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nunca dice guarda silencio. Dice tu palabra sea sazonada, si sea con gracia, que sepas responder bien, que sepas decir las cosas. Mateo 12:35, el hombre bueno de su buen corazón, de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Marcos 9:50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con otros. Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y primera de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Mis hermanos, nunca el Señor nos llama a guardar silencio, ni a ocultar los pecados ni de nuestros hijos, ni de nuestra esposa, ni de nuestro esposo, ni de los hermanos en la iglesia. Pero nos llama a que con gracia nosotros podamos decir las cosas con amor. Es muy interesante lo que el Señor nos llama a hacer. Es muy interesante que el Señor nos diga que nos revistamos de amor, de misericordia, de paciencia, y esto ya parece como trillado siempre que lo decimos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Del carácter de Cristo en nuestros corazones, mis hermanos, podremos edificar, podremos tener un verdadero culto al Señor, una verdadera moralidad, una verdadera espiritualidad, verdadera y sincera. Dios denuncia a los divisores, Dios denuncia a los que siembran discordia y promueve la unidad en Cristo Jesús. Y para que haya unidad, ¿saben qué yo tengo que hacer? Declinar. Tengo que tener paciencia, tengo que tener misericordia, tengo que tener perdón, tengo que ir una milla más. Si me piden la camisa, dice tengo que dar la capa. Tengo que ir más allá. Debemos recordar que somos una familia en Cristo Jesús. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
Debemos recordar que le pertenecemos a Cristo. 1 Tesalonicenses 4:9. Cerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y el amor tiene que ser sin fingimiento. Sin fingimiento. La palabra fingimiento, ¿sabe qué es? ¿Cómo se puede ilustrar? Guardando silencio. Cuando yo finjo, me callo algo que puedo yo considerar que no debo de decir. Pero dice que yo estoy fingiendo cuando yo debo decir la verdad. Fingimiento tiene que decir con un silencio malicioso, para que me comprendan. Yo me callo. Eso no ayuda, mis hermanos. Eso destruye, eso divide, eso corrompe la paz, tarde o temprano, porque es ese pecado que va a crecer, va a dar a luz finalmente la muerte. El Señor nos llama a todo lo contrario, a la unidad en la iglesia, la manifestación del carácter de Jesucristo, no bajo la unidad de criterios o de sentimientos o de pareceres, sino bajo los lazos de la palabra de Dios aplicada a nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, para terminar, nosotros tenemos que comprender que Dios aborrece a los que traen discordia o siembran discordia entre los hermanos. ¿Qué es lo que promueve entre la iglesia? La unidad. Somos una familia, todos injertados en Cristo. Y hay de aquellos, y que sí los hay, que vienen a romper esa paz, esa armonía, ese vínculo de unidad. Dios los juzgará. Por esto, mis hermanos, aquellos que me han escuchado, si has caído en estos pecados, corre a la cruz de Cristo, arrepiéntete, promueve la unidad. Si estás en esta práctica de estos pecados, apártate de hacer aquel que va a destruir o una familia o la iglesia. Dios te está advirtiendo. No es contra un pastor, no es contra un padre, no es contra un esposo que te enfrentarás. Es contra la ira de Dios. Y a ti, cristiano, que me escuchas, que posiblemente has traído discordia a tu familia o a la iglesia, no solamente hay que proceder al arrepentimiento, sino como dice Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno de vosotros. Amén. Pongámonos en pie para dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, por nuestro pecado siempre sembramos discordia. Señor, por nuestro pecado, nuestro corazón muchas veces quiere guardar silencio, o muchas veces quiere hacerse como yo no vi, no escuché. Pero Señor, ayúdanos a tener sabiduría para no ser promotores de la división en la iglesia, para no permitir o consentir el pecado que va a traer destrucción a la iglesia, a tu iglesia, Señor. Señor, como hijos tuyos te rogamos que nos des sabiduría, pero también que nos des valor, pero un valor con amor, con palabras de misericordia, con palabras llenas de gracia, con palabras llenas de amor, de respeto, de honra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a bendecirte y alabarte con nuestra vida y con nuestras acciones. Y quita de nosotros, Señor, toda intención de división, de discordia, de maldad que pudiéramos permitir o hacer para destruir tu iglesia. Líbranos de obrar en contra tuya, Señor, o de tu familia, de tus hijos. Y ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Señor, por sostener esta iglesia. Gracias, Señor, por sostener nuestra familia, por sostener a nuestros hijos. Gracias por guardarlos. Tu palabra dice que aún tú mandas a tus ángeles, Señor, para cuidarlos. Aún tú, Señor, obras en el corazón nuestro para arrepentirnos de nuestra maldad. Señor, hoy tenemos una iglesia por tu gracia. Hoy tenemos un hogar por tu gracia. Hoy tenemos hijos por tu gracia. Gracias, Señor,
Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.